Bienvenidos a esta 10ª jornada de capacitación de discapacidad, trabajo y salud. Vamos a comenzar con esta jornada con las palabras del secretario general de AEFIP, de la Mesa Directiva Nacional, el doctor Guillermo Imbrogno, del administrador federal Alberto Abad, a cargo de la Comisión Federal de Discapacidad, Gustavo Lupo, y de Daniel González, secretario de Capacitación y Cultura. Saludamos a autoridades presentes. Saludamos, decía, a las autoridades presentes, al doctor Javier Luján de INADI, a la licenciada María Alejandra Frey, perteneciente al Servicio Nacional de Rehabilitación. También saludamos a Martina Rey del Ministerio de Trabajo, Nación, Área de Discapacidad, Leonardo Kruder, del INTI, de la contadora María Fernanda Inza, subsecretaria técnica, secretaria legal y técnica, Presidencia de la Nación. Ustedes, la palabra de Gustavo Lupo. Buenos días, estamos muy contentos de volver a hablar acá en este auditorio, que hace 8 años no teníamos la posibilidad de hablar. Agradezco a las autoridades nacionales de discapacidad y ONG que tenemos presentes, al administrador general, el doctor Abad, los señores subdirectores, directores, jefaturas de AFIP, el secretario general, Guillermo Imbrogno, miembros de Mesa Directiva Nacional, seccionales de Capital Interior, a los expositores, a los compañeros y muy en especial a los compañeros que han hecho la rampa, han puesto el área magnético y han adaptado los baños para discapacitados, que no lo teníamos, lo hemos pedido de muchos años y en un mes, la verdad, hicieron un trabajo formidable. Se preguntarán por qué estamos acá. Vamos a ver un video. Por eso se creó la Comisión Federal de Discapacidad. En el organismo se vulneraban los derechos de personas con discapacidad, no se respetaban sus derechos. Por eso fue tan importante para nosotros ver el ángulo del diferente, pensar en el lugar del otro. Eso es lo que a nosotros nos importó. Por eso cuando planteamos esta situación que había en el organismo, lo fuimos a hablar yo con Daniel González, después con Guillermo Imbrogno y con el secretario general Jorge Burgos. Y le planteamos que esta situación que había en el convenio, en el laudo del año 92, no consideraba a las personas con discapacidad. Y no toda la gente es como nosotros que somos luchadores en el perfil de ante una adversidad le ponemos el pecho y seguimos. Otras personas, sean discapacitadas o no, no lo hacen. Y eso terminaba que a los 2 años quedaban jubilados los compañeros. Entonces ahí, con mucha sensibilidad, Guillermo Imbrogno y Jorge Burgos nos dijeron que estaba abierta las paritarias en el año 2005, entonces que no teníamos ningún inconveniente que nosotros armáramos el convenio de la parte de discapacidad. Y así empezamos. Empezamos con un pequeño relevamiento donde encontramos que había casi nula accesibilidad. Por eso en ese momento, hace 10 años atrás, el lema nuestro era para que la casa esté habitada por todos los compañeros del organismo. Y hoy es buscamos derechos, no privilegios. La calificación, le daban la calificación más baja, las jefaturas tenían capacidad para ocupar jefaturas, nunca eran nombrados, o muy rara vez, y siempre aparecía otra persona, pero eso sí, siempre eran primer reemplazantes y eran los que más conocían el movimiento de esa área. La jornada de capacitación, como verán, tenemos un intérprete,
los compañeros acá, tenemos un grupo importante de compañeros sordos, los cuales no podían bajar porque no se enteraban de nada, como sucedía en el video. No era nada, no podían enterarse de nada de lo que pasaba estando a 3 ascensores de distancia. Para estas personas, la jefatura, que ocasionaron eso, hay que entender que discapacidad no es incapacidad. También hubo un simulacro de incendio el año pasado que nosotros planteamos, acá en la sede central planteamos, hagámoslos en conjunto, ya que vamos a contar con nuestro intérprete. No nos hicieron caso, todos los compañeros sordos no pudieron participar, entonces volver a solicitarlo, tuvimos que enojarnos y ahí sí se hizo de nuevo otro simulacro compartiendo a los compañeros sordos, que no es lo ideal porque hubiese sido bueno que estuvieran todos conjuntos para saber cómo actuar todos en conjunto. Obviamente tuvimos la ayuda del compañero Uchicardi, que la verdad que es un histórico acá de la sede central de AFIP, siempre luchando por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué hicimos? Le solicitamos al secretario general hace 5 años, por favor, que contratemos un intérprete de señas, ya que el organismo no quería contratar. Entonces contratamos un intérprete de señas que todos los compañeros sordos lo conocen y no sordos también, porque a veces tenemos jefaturas que tienen que disponer de algunas nuevas resoluciones o normas de trabajo, entonces ellos nos piden a nosotros, y entonces ahí estamos nosotros. Con respecto al convenio, logramos que la licencia por maternidad, cuando nace una persona con discapacidad, tenga 3 meses adicionales. Exigimos lo del cupo del 4%. En estos 8 años solamente pudimos ingresar 19 personas con discapacidad. Con el ingreso hubo solamente 19 personas con discapacidad. Que lo que logramos, en concordancia con la Convención Mundial de los Derechos para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas del 2006, que pudiéramos participar en la toma del examen. ¿Qué hicimos también? El deporte, fomentamos el deporte. Todos nuestros compañeros sordos nos representan a través de las CADES, donde tenemos al presidente, que es un compañero nuestro, Juan Carlos Castiglia, y Daniel Laurense, son secretarios de prensa y van con el apoyo nuestro representando a la FIP. Hicimos también teatro, una obra de teatro, Eva Dorti y los demás, que fue un éxito, fue precioso, donde participaron una compañera sorda, Natalia Campagna, como actriz, que fue revelación, estaba para el Oscar realmente, y obviamente con el apoyo de Lito Cruz. En el INADI fuimos pioneros en el primer convenio de asistencia técnica, que ya estuvimos reunidos con el doctor Buján, que no sé si está acá, el nuevo interventor del INADI, el cual ya empezamos a trabajar para implementarlo. Y creamos la figura del paritario de discapacidad, que ese es algo que fue algo muy progresivo, que fue gracias también al doctor Abad, que en ese momento le habíamos negociado con él, porque ahí en ese lugar nosotros, tanto el gremio como la parte de AFIP, si algo se nos pasó de alguna discapacidad, nosotros lo resolvemos ahí, en el paritario de discapacidad. El Ministerio de Trabajo de la Nación en el año 2010 nos galardonó a nosotros por tener el mejor convenio colectivo en discapacidad y lo propuso a todos los sindicatos. El que quería adhería y lo homologaban. Estuvimos en el apoyo en la ONU para aprobar acá en el 2008 la ley que adhirió a los derechos de las personas con discapacidad del año 2006. Estaba Mabel con Hugo Fiamberg, Remón y Gofamente. Ocupamos un lugar en el observatorio dependiente de la CONADIS en discapacidad, que es un lugar prestigioso que para nosotros nos honra mucho como sindicato y como institución. Todo esto fue posible gracias al apoyo de los compañeros y de la Mesa Directiva Nacional y en especial tuyo, Guillermo Imbrogno, que siempre demostraste una gran sensibilidad desde el lugar que estuviste, de cualquier lugar, vos sos el secretario general, pero siempre estuviste respaldando y apoyando a todos los compañeros con discapacidad.
Y ahora nos plantearon que había un problema en una agencia, del conurbano, donde vienen personas con muchas necesidades y dificultades y tienen problemas para que ingresen a la agencia. Entonces se necesitaba una silla de ruedas de posiciones. Pedimos la cotización y cuando vimos el valor, hablamos con los compañeros en una reunión informal con el compañero del INTI, con Leonardo Kruder, y planteamos, nos dijo que no, por el 10% del valor la podemos hacer. Entonces ya fuimos a hablar con Sergio Capano y con Oscar Bouzo a la UON de La Matanza, que tiene una escuela que es un lujo y adelantadísima, que inclusive está apoyada por el BID, y vamos a poner manos a la obra para construir la silla de ruedas y así entregarla a la agencia y a otros lugares del organismo que necesite. Obviamente parece privativo que uno busca por los derechos de las personas con discapacidad del organismo, de los empleados, pero en realidad esto después rompe las barreras y ayudamos a la sociedad toda. ¿Qué es lo que proyectamos? 3 cosas. El cumplimiento del 4%, y con este punto hay ahora un Ministerio de Modernización del Estado. Ojalá que dentro de esas prioridades esté la inclusión de las personas con discapacidad, porque no podemos seguir con esta situación pendular que cuando hay plata no podemos, tienen que esperar. Cuando no hay, no hay. Tenemos que salir de este paradigma. Tenemos que buscar la solución, somos todos profesionales, tenemos claro que para cada derecho hace falta una asignación de partida. Somos los que más claro lo tenemos porque somos los recaudadores, pero tenemos que buscarle la salida para que esto se resuelva. Y queremos dentro del cupo, queremos nosotros que tenga prioridad en el organismo de la AFIP aquellos compañeros que, siendo discapacitados o no, en el núcleo familiar, hijos, cónyuge, tienen un hijo con discapacidad o una persona con discapacidad. Porque vamos a lograr doble efecto. Uno, la tranquilidad del trabajador que va a saber que su hijo, la tranquilidad y la seguridad que va a saber que su hijo o su cónyuge va a ingresar a un organismo donde el sindicato y la AFIP respeta los derechos de las personas con discapacidad. Y por último, lo que queremos es la política de Estado de AFIP. Nosotros queremos tener un lugar único donde se discuta la política de discapacidad. Un comité de consejeros que esté compuesto por gente de AFIP y por gente del sindicato. Y ahí delinear las políticas a seguir. Tenemos que salir de esto de ir tapando en función de los pozos, en función de las necesidades. Queremos empezar a planificar y tener un lugar único para salir de esta tonta rivalidad y convertirla en cooperación, porque se arman comisiones paralelas que lo único que hacen es confundir a los compañeros. La discapacidad y los derechos y luchar por la discapacidad no es Boca River, ganar o perder, es incluir. Si bien el verbo hubiera es para mí un tiempo imposible, yo creo que podemos modificar ciertas cosas, y si hubiese estado este comité de consejeros, tenemos una disposición que autoriza el día para sacar el certificado de discapacidad a las personas con discapacidad. Pero ¿qué pasa? No incluyó si el compañero que no es discapacitado tiene un hijo o la cónyuge, o el cónyuge o cónyuga discapacitada. Entonces tendrían que incluirlo. Entonces eso, si hubiese estado este comité de consejeros, lo hubiésemos podido plantear y no lo pudimos hacer. Que quede claro, y lo vamos a pedir, ¿no es cierto? Ya esto lo hemos hablado con Daniela Palmiero también. Que quede claro que buscamos derechos y no privilegios. Que el 82% de las discapacidades son adquiridas. Y bueno, nosotros en el 2008, con el administrador federal, me acuerdo cuando estábamos negociando, usted me dijo, Lupo, no multiplique, sume. Pero bueno, pasaron 8 años, 1 sumado 8 da 8 y 8 por 1 es 8. Así que esperamos que usted, bajo su gestión,
podemos lograr la política de Estado y el cupo del 4%. Y para terminar, y haciendo mención a unas palabras lindas que dio Horacio Castañol ayer, en el Día del Trabajador Impositivo, y los 60 años que estamos cumpliendo este año, que habló de la familia, y obviamente hablamos de la familia impositiva. En el pasado nosotros nos relacionaron con tanque de guerra, después con perros a hueso, ahora nosotros queremos ser seres humanos. Muchas gracias. Muy bien, continuamos con esta 10ª jornada de discapacidad, trabajo y salud. Ahora vamos a escuchar las palabras de Daniel González, secretario de Capacitación y Cultura. Buenos días a todos. Voy a hacer una exposición sucinta. Hoy es un día muy feliz para nosotros, pero fundamentalmente porque después de muchos años podemos utilizar este salón que nos costó mucho tiempo conseguirlo. Y esto es debido a que tenemos una nueva conducción política del organismo y nuestro reconocimiento a ellos, que juntamente con nosotros logramos estas jornadas. Así que gracias al Administrador Federal, gracias a la Subdirectora de Recursos Humanos con la que tenemos trato también, y bueno, le cedo la palabra a quien continúa. Gracias. El Administrador Federal de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la palabra del doctor Alberto Abad. Buenos días. Es un gusto poder compartir esta actividad. Yo cuando venía para acá y pensaba en el tema, bueno, me recordaba antiguas reuniones, antiguos trabajos y digo, voy a repasar un poco de qué estamos hablando, porque es importante poner en contexto el tema. Y bueno, recurrí a internet y entré al tema sobre las personas con discapacidad. Me encontré una frase que me parece que es muy interesante como marco para la reflexión. Forma parte de un informe de la Organización Mundial de la Salud. Y dice, hoy en día la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. Las personas están discapacitadas por la sociedad, no solo por sus cuerpos. Estos obstáculos se pueden superar si los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los profesionales y las personas con discapacidad y sus familias trabajan en colaboración. Me pareció realmente una síntesis, casi diría perfecta, porque me parece que ahí está el meollo del problema. Y es volver a revalorizar la palabra derechos humanos y asociar esta temática con los derechos humanos. Punto 1 que me parece clave. El rol de la sociedad, porque dice muy claramente que no son solo los cuerpos los que a veces generan personas con discapacidad, es la propia sociedad. O sea, esa es una reflexión que también tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y después, ¿quiénes son los actores del cambio? Porque identificado el problema, sabiendo que forma parte de los derechos humanos, que la propia sociedad genera parte de esta temática, entonces, bueno, ¿cómo viene la solución? Y la solución es como se soluciona cualquier tema en donde las personas estén en el medio. Y nuestra organización, como yo trato de recordarles y recordarme todos los días, es una organización de personas. La nuestra es una organización neurona intensiva y podemos tener una gran tecnología, la sala cofre, las computadoras, etcétera, pero al final de todo, lo único que sirve, lo único que vale y lo que nos hace ser importantes en el mundo de la administración pública como una de las mejores agencias, para mí ya saben que es la mejor,
pero digamos para el resto que somos uno de los mejores, es precisamente personas que estén trabajando, que trabajen en conjunto y que trabajen felices. Y este tema de las personas con discapacidad es clave para lograr esto. Así que me parece que quiero destacar el tema de la responsabilidad que nos cabe a cada uno, porque acá habla de responsabilidad de los gobiernos, habla de responsabilidad de los profesionales y de las organizaciones no gubernamentales, en este caso habla de los sindicatos, habla de la administración federal y habla de cada uno de nosotros. Entonces, desde ese punto de vista me parece que este evento es, diría, simbólico porque lo han comentado ellos, hacía 8 años que no podían estar en este lugar. Y como en las personas los símbolos a veces también son muy valiosos, creo que también nos paremos sobre este símbolo que después de 8 años podemos volver a discutir este tema, volver a ponerlo en valor y hacer todo lo posible para que esto se instrumente. Yo otra cosa quiero destacar que me parece que es fundamental, que es el rol del sindicato. O sea, a veces los argentinos tenemos una tendencia a, casi diría yo, una suerte de autodestrucción. Después salimos y, como dicen algunos, tenemos un ego tan grande que cuando nos queremos suicidar nos subimos al ego y nos tiramos. Pero aparte de que tenemos esa cosa pendular de que nos metemos abajo, vamos arriba, yo quiero rescatar el rol de los sindicatos. Ustedes saben lo que yo opino de los sindicatos en el rol social, pero hace 15 días tuve una experiencia también con SUPARA, ahora tengo esta experiencia con los amigos del sindicato, y veo que los sindicatos han superado una instancia tradicional y clave y fundamental que ponía eje en el tema de la defensa de sus salarios y de las condiciones de trabajo, que es fundamental, porque todavía, a pesar de que estamos en el siglo XXI, no está totalmente reconocida. Y esa atención sigue siendo un motor importante para que los trabajadores tengan acceso a sus derechos en plenitud. O sea que ese eje central obviamente no lo tienen que abandonar. Pero me parece lo importante que están incorporando un conjunto de temáticas que no son específicamente de él, pero que tienen que ver con esto. Y este caso de las personas con discapacidad me parece un ejemplo clave de cómo los sindicatos pueden construir institucionalidad, pueden legitimarse y nos pueden ayudar a nosotros a legitimarnos teniendo este tema como una de las banderas. O sea, la relación en los espacios de trabajo, repito, es clave el salario, es clave las condiciones, pero es clave también que podamos construir otros puentes y otros mecanismos de comunicación. Así que me parece que estamos yendo en un buen camino y lo tenemos que hacer juntos. Otra cosa que quería comentar, que para mí no es menor, yo leo muchas cosas a FIP, ustedes saben, y una de las cosas que aprendí acá yo fue valorizar este tema de las personas con discapacidad. O sea, yo tenía un poco la sensibilidad dormida, por decirlo de una manera elegante, respecto de esta temática. Y me acuerdo que fue Beatriz Fontau, que trabajó con nosotros en la gestión anterior, que fue la gota que horadaba la piedra. Ella obviamente era la canilla y yo era la piedra. Y todos los días venía, me comentaba este tema, yo escuchaba, daba vueltas, pero como el gallego con la lluvia, acá la lluvia y el gallego no se mojaba nunca, hasta que un día me di cuenta, realmente tengo que agradecer porque me ayudó a Phil y Beatriz a convertirme en persona respecto de este tema. Ella fue la que me hizo ver la importancia de esta manera de incorporar a muchos de nuestros compañeros a una vida mucho más plena. Así que bueno, en esta vuelta que nos toca vivir ahora con muchos compañeros que ya estuvieron con ustedes, somos todos conocidos, creo que uno de los desafíos que tenemos que lograr es completar todo lo que haya que completar para que esto se convierta
en una realidad. Vamos a hacer los mejores esfuerzos y yo creo que en el futuro, cuando tengamos que hacer cosas en este sentido, la piedra ya va a poder responder mejor, y no solo la piedra, porque acá la respuesta es grupal. AFIP es una construcción colectiva, o sea que ahí no tiene mucho que ver Adriana Beltramone, los directores generales cada uno en sus lugares, todos, el sindicato, la comisión donde está trabajando Gustavo también activamente. O sea, vamos a hacer que esta construcción colectiva que es AFIP sea cada vez mejor. Y repito, agradezco la oportunidad de poder decir 2 o 3 cosas al respecto, y esperemos que este símbolo de después de 8 años que nos podamos volver a reunir siga siendo un símbolo, pero esté acompañado por la realidad. Así que muchas gracias. Y para finalizar esta primera etapa de esta 10ª jornada de discapacidad, trabajo y salud, vamos a escuchar la palabra del secretario general de AFIP, Mesa Directiva Nacional, el doctor Guillermo Imbrogno. ¿Qué tal? Buenos días a todos, gracias por su participación. Hago mío las palabras de Gustavo, del doctor Abad, respecto que es importante después de 8 años volver acá a nuestra casa a compartir con todos los compañeros, estén del lado que estén, jornada de capacitación, otro tipo de jornada que creo que hacen al crecimiento de la organización. Yo creo que se inicia una etapa de diálogo en la cual tenemos la suerte de a veces estar de acuerdo y a veces estar en desacuerdo, pero el tema que hoy nos ocupa, que es el tema de los compañeros con capacidades diferentes, es algo en que todos tenemos que estar de acuerdo, porque realmente estamos hablando de hacerle la vida más fácil, más tranquila a compañeros que se merecen vivir la misma vida que vivimos nosotros. La vida, algún factor externo hacen que hoy no tengan la suerte con la que contamos nosotros a veces y nosotros tampoco la valoramos. Creo que para eso estamos nosotros, para que realmente esto, no solo en esta organización, sino que en el mundo se deje de notar, que el individuo, el límite que pueda tener el individuo sea el que se fije él mismo, no que la sociedad le fije límites. Y una vez charlando con un compañero, con un familiar mío que tiene capacidades diferentes, me decía, está bien, yo tengo un problema porque tengo una pierna más larga que la otra, y vos tenés un problema porque pesás 115 kilos. A veces a lo mejor el cinturón del avión no lo podés usar. Y dice, bueno, y en el fondo creo que todos tenemos determinados problemas y tenemos que atender los problemas de todos, porque somos todos parte de una sociedad. Y de eso se trata, de vivir todos en sociedad. Como dirigente sindical, vamos a impulsar en la negociación que iniciaremos próximamente con las autoridades de la AFIP, la discusión del 4%, la inclusión del 4% al padrón de trabajadores de la AFIP, de discapacitados, dándole prioridad a sus cónyuges o a sus familiares en primer grado. Y que la política de Estado, por lo menos dentro de la AFIP en esta primera instancia, sea delinear aspectos que le mejoren día a día la vida de nuestros compañeros, como así también solicitarles intérpretes para que los compañeros realmente se sientan cada vez más integrados. Dicho esto, muchas gracias a todos y bueno, vamos a deleitarnos con los expositores que hablarán después de nosotros. Gracias a todos, muchas gracias.